Bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo obtener los elementos de una elipse y las ecuaciones cuando ésta tiene su centro fuera del origen de coordenadas. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas y que comentes. Comencemos. Veamos la solución de un ejemplo. Determinar la ecuación ordinaria y cada uno de los elementos de una elipse que tiene sus vértices en las siguientes coordenadas. Vértice 1, coordenada 8, menos 2. Vértice 2, coordenada menos 2, menos 2. Sus focos se encuentran ubicados en las coordenadas foco 1, 6, menos 2, foco 2, 0, menos 2, y su centro se encuentra en la coordenada 3, menos 2. Para dar inicio a la solución del ejercicio, es muy importante saber la ubicación tanto del vértice 1, del vértice 2, del foco 1, del foco 2 y del centro. De esta manera vamos a poder determinar si la elipse se encuentra en posición horizontal o en posición vertical. Por lo tanto, vamos a iniciar con el dibujo del plano cartesiano. En este plano vamos a ubicar vértices, focos y centro. Por lo tanto, dibujamos el plano cartesiano en donde vamos a tener el eje horizontal o el eje de las X, junto con el eje vertical o eje de las Y. En este plano cartesiano vamos a ubicar el primer vértice, vértice 1, coordenada 8, menos 2. Por lo tanto, a partir del origen, nos vamos a desplazar hacia el lado derecho 8 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez llegado a la división número 8, ahora nos vamos a desplazar verticalmente 2 divisiones, menos 1 y menos 2, quedando ubicado aquí el vértice número 1. A continuación ubiquemos el vértice número 2, coordenada menos 2, menos 2. Por lo tanto, a partir del origen nos vamos a mover horizontalmente hacia la izquierda 2 divisiones, menos 1 y menos 2. Posteriormente nos vamos a mover verticalmente hacia abajo también 2 divisiones, menos 1 y menos 2, quedando por lo tanto ubicado aquí el vértice número 2. Enseguida vamos a ubicar el foco número 1, coordenada 6, menos 2. Nuevamente, a partir del origen, primero nos vamos a mover hacia el lado derecho 6 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A continuación nos vamos a recorrer verticalmente hacia abajo 2 divisiones, menos 1 y menos 2. Por lo tanto, aquí queda ubicado el foco número 1. Seguimos entonces y vamos a ubicar el foco número 2, coordenada 0, menos 2. Por lo tanto, a partir del origen, como el primer número de la coordenada es 0, pues nos mantenemos en el origen del plano cartesiano. Enseguida, el segundo número es negativo y tiene un valor de 2. Por lo tanto, nos vamos a desplazar verticalmente hacia abajo 2 divisiones, menos 1 y menos 2, quedando por lo tanto aquí ubicado el foco número 2. Enseguida ubicamos el centro, coordenada 3, menos 2.
A partir del origen primero nos vamos a desplazar 3 cuadros hacia la derecha. 1, 2 y 3. Enseguida nos vamos a mover verticalmente hacia abajo 2 divisiones, -1 y -2, ubicando entonces aquí el centro de la elipse. Es muy importante observar que existe una línea que atraviesa y pasa primero por el vértice 1, enseguida por el foco número 1, continúa hasta el centro de la elipse, prosigue hasta el foco número 2 y termina en el vértice número 2. Toda esta línea se conoce con el nombre de eje mayor de la elipse. Y debemos de observar en qué posición queda entonces este eje. Como podemos observar, el eje se encuentra en posición horizontal, paralelo al eje de las X. De esta manera entonces podemos nosotros determinar que se trata de una elipse horizontal cuyo centro se encuentra fuera del origen de coordenadas. Bien, es muy importante determinar dos medidas de distancia. La primera medida la vamos a tomar a partir del centro de la elipse, contando hacia alguno de los vértices. Puede ser del centro al vértice 1 o también puede ser del centro al vértice 2. Esta distancia se conoce como distancia A. La otra distancia que debemos determinar es la distancia que hay desde el centro de la elipse hasta alguno de los focos. Puede ser del centro al foco 1 o también puede ser del centro al foco 2. Esta distancia se identifica con la letra C. Bien, veamos entonces cómo determinar el valor de estas dos distancias. Por lo tanto, pasamos al segundo punto, en donde vamos a determinar, de acuerdo a esta parábola que tiene su centro fuera del origen y su eje horizontal en posición horizontal, vamos a determinar las distancias A, B y C. Determinemos la distancia A. ¿Cómo la determinamos? Contando los espacios que tenemos desde el centro hacia uno de los vértices. Por lo tanto, vemos que la distancia A tiene una medida de 1, 2, 3, 4 y 5, por lo que anotamos que A es igual a 5. A continuación, la distancia B es la distancia que en este momento no podemos conocer. La vamos a obtener más adelante. La siguiente distancia es la distancia C, cuya medida la vamos a obtener contando los espacios que hay del centro hacia alguno de los focos. En este caso vamos a contar del centro al foco 2. Por lo tanto tendremos 1, 2 y 3. Por lo que la distancia del lado C es igual a 3. Generalmente vamos a conocer dos distancias. En este ejemplo conocemos la distancia A y la distancia C. Y solamente vamos a encontrar el valor de la distancia B. Para poder encontrar el valor de la distancia que nos hace falta, contamos con la siguiente fórmula, en donde nos dice que A al cuadrado será igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Como lo que queremos es encontrar el valor de la distancia B, de esta ecuación, de esta fórmula, vamos a despejar la letra B. Por lo tanto, esto nos va a quedar como B al cuadrado será igual a al cuadrado menos C al cuadrado. Lo único que se hace es tomar el término C cuadrado y pasarla al lado contrario.
De esta manera, al estar sumando, pasa al lado contrario restando. Por esa razón nos queda a cuadrada menos c cuadrada. Para poder eliminar el cuadrado a la letra b, basta con obtener la raíz cuadrada de los términos que se encuentran del lado derecho. Y al momento de extraer la raíz, el exponente de la letra b se elimina. Por lo tanto, nos va a quedar b es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada menos c cuadrada. En esta fórmula vamos a reemplazar la letra a y la letra c por sus respectivos valores. Por lo tanto, llevando a cabo este desplazamiento, tendremos b será igual a la raíz cuadrada de a, pero a toma el valor de 5, por lo que anotamos 5 elevado al cuadrado. A continuación, restamos ahora el valor de c. C toma el valor de 3, por lo tanto anotamos 3 elevado al cuadrado. A continuación vamos a elevar al cuadrado tanto el número 5 como el número 3. Recordemos que elevar un número al cuadrado implica multiplicar el número por sí mismo 2 veces. Por lo tanto, tendremos lo siguiente. 5 al cuadrado es multiplicar 5 por 5, de donde obtenemos 25. Enseguida restamos y ahora elevamos 3 al cuadrado, lo cual implica multiplicar 3 por 3, 9. Dentro de la raíz nos quedó entonces 25 menos 9, cantidades que al restar nos queda b es igual a raíz de 16. A continuación vamos a obtener la raíz de 16, que es 4. Por lo tanto, b tiene el valor de 4. De esta manera ahora conocemos el valor de la distancia a, que es de 5, el valor de la distancia b, que no conocíamos, pero ahora sabemos que es igual a 4, y el valor de la distancia c, que es igual a 3. Bien, continuemos ahora con el paso número 3. Bien, entonces continuamos con el paso número 3, determinar la ecuación de la elipse. Cuando nuestra elipse se encuentra en posición horizontal y el centro de la misma se encuentra fuera del origen del plano cartesiano, debemos entonces utilizar la siguiente fórmula. X menos h elevadas al cuadrado entre a elevada al cuadrado más y menos k elevadas al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esta fórmula nos va a permitir encontrar la ecuación ordinaria de la elipse. En esta fórmula vamos a reemplazar la letra h, la letra k, la letra a y la letra b. Las únicas que se conservan como letras, pues va a ser la letra x y la letra y. Bien, para poder encontrar la ecuación ordinaria es conveniente pues anotar los siguientes valores. El valor de la distancia a, que es igual a 5. El valor de la distancia b, que es igual a 4. Y el valor de la distancia c, que es igual a 3. También resulta importante anotar la coordenada del centro, 3, menos 2. A la coordenada del centro se le va a asignar la letra h y la letra k. La letra h para el primer número y la letra k para el segundo número. Por lo tanto, h representa el número 3 y k representa el número menos 2. Dichos valores los vamos a reemplazar en la fórmula y con ello vamos a encontrar la ecuación de la elipse. Veamos. X se conserva como letra
y a continuación vamos a restar el valor de h, pero h lo vamos a reemplazar por el valor de 3. Por lo tanto, aquí escribimos dicho número. Cerramos el paréntesis y elevamos al cuadrado. En la parte inferior debemos de anotar a al cuadrado, pero a tiene el valor de 5. Por lo tanto, escribimos 5 elevado al cuadrado. A continuación anotamos el signo de más, signo que separa a la mitad de la fórmula. En la segunda mitad vamos a anotar en el segundo paréntesis primero la letra y, seguido del signo de menos. Después del signo de menos se nos pide anotar la letra k, pero la letra k la vamos a reemplazar por el valor de menos 2. Por lo tanto, dentro de un paréntesis anotamos el valor que representa la letra k, que es de menos 2. Cerramos el paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Por debajo debemos de anotar b elevada al cuadrado, pero b representa el valor de 4. Por lo tanto, escribimos 4 elevado al cuadrado. Todo esto lo debemos de igualar con 1. Bien, una vez que ya hemos llevado a cabo el reemplazamiento de cada una de las letras por su respectivo valor, lo que vamos a hacer enseguida es aplicar la regla de signos en el segundo paréntesis para poder eliminar este paréntesis que queda por dentro del paréntesis principal. Todo lo demás lo vamos a escribir igual. Al mismo tiempo vamos a elevar al cuadrado el denominador de la primera fracción y el denominador de la segunda fracción. Bien, realizando entonces estas operaciones tendremos lo siguiente. El primer paréntesis queda igual, x menos 3 elevado al cuadrado. En la parte inferior elevamos 5 al cuadrado, de donde obtenemos 25, dado que 5 por 5 nos da 25. A continuación anotamos el signo de más y ahora abrimos el segundo paréntesis, pero aquí vamos a eliminar el paréntesis que se encuentra en la parte interior y para ello basta con multiplicar el signo negativo de la fórmula por el signo negativo del número que representa la letra K. Por lo tanto, menos por menos nos da más 2. En el denominador vamos a tomar el valor de 4 y lo vamos a elevar al cuadrado, de donde obtenemos 16. Y todo esto igualado a 1. Pues bien, toda esta expresión pues viene siendo la ecuación ordinaria de la elipse. Bien, una vez que tenemos pues ya determinada la ecuación de la elipse, pasamos entonces al paso número 4, donde vamos a determinar la medida tanto del eje mayor, del eje menor y la distancia focal. Bien, veamos entonces. Para poder obtener la medida del eje mayor, podemos utilizar la siguiente fórmula. Eje mayor será igual a 2 veces el valor de A. Eje mayor será igual a 2 por A, pero A toma el valor de 5, por lo que debemos escribir 2 por 5. A continuación vamos a multiplicar 2 por 5, de donde podemos entonces determinar que el eje mayor tiene una medida de 10. A continuación vamos a determinar ahora el eje menor. El eje menor lo podemos determinar usando la fórmula eje menor será igual a 2 veces b. Por lo tanto, vamos a reemplazar en esta fórmula el valor de b, que es de 4. De esta manera el eje menor nos va a quedar como 2 por b
es decir, 2 por 4. Multiplicando entonces 2 por 4, podemos ver que el eje menor tiene una medida igual a 8. Bien, a continuación vamos a determinar la distancia focal. Recordemos que la distancia focal es la medida que podemos contar desde el foco 1 hasta el foco 2 o viceversa, del foco 2 hasta el foco 1. Para poder encontrar esta medida, podemos utilizar la siguiente fórmula. Distancia focal será igual a 2 veces el valor de C. En esta fórmula vamos a reemplazar el valor de C, que es de 3. Por lo tanto, nos va a quedar distancia focal será igual a 2 veces el valor de C, es decir, 2 veces 3. Números que al multiplicar nos permiten determinar que la distancia focal pues tiene una medida igual a 6. Bien, a continuación vamos a determinar ahora como quinto paso la medida del lado recto y los vértices del eje menor. Bien, veamos. El lado recto lo podemos encontrar utilizando la fórmula 2 que multiplica a b al cuadrado, todo esto dividido entre a. En esta fórmula vamos a reemplazar el valor de la letra b y el valor de la letra a. Por lo tanto, el lado recto nos va a quedar como 2 veces el valor de b, pero b toma el valor de 4, por lo que vamos a tener 4 elevado al cuadrado. En la parte inferior, en el denominador, la fórmula nos indica el valor de a, pero a toma el valor de 5, por lo que en el denominador anotamos dicho número. A continuación, vamos a tomar el valor de 4 y lo vamos a elevar al cuadrado. Por lo tanto, 4 al cuadrado nos da como resultado 16, dado que 4 por 4 nos da 16. Este valor se multiplica por 2 y enseguida se divide entre 5. Pues bien, multiplicando entonces ahora 2 por 6, obtenemos que el lado recto será igual a 32 dividido en 5. Finalmente, dividiendo 32 entre 5, podemos encontrar que el lado recto va a tener una distancia de 6.4. Bien. A continuación vamos a determinar cada uno de los vértices del eje menor. Para el primer vértice vamos a utilizar la siguiente fórmula. H, K más B. Aquí no debemos de confundirnos. H lo vamos a tomar de la coordenada del centro. Vemos que H tiene el valor de 3. Anotamos una coma y enseguida vamos a tomar el valor de K. K también lo vamos a tomar de la coordenada del centro y que tiene en este caso un valor de menos 2. A este valor de K le vamos a sumar el valor de B. B toma el valor de 4. Bien, por lo tanto, reemplazando cada una de estas letras por sus respectivos valores, tendremos lo siguiente. Vértice 1 será igual a H, pero H toma el valor de 3, número que anotamos al principio. Enseguida anotamos la coma y seguida de la coma la letra K. Pero K lo tomamos de la coordenada del centro y tiene un valor de menos 2, por lo que anotamos dicho número, menos 2. A continuación, ese número va a sumar al valor de la letra B. La letra B tiene un valor de 4, cantidad que anotamos enseguida de menos 2. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es la operación solamente con estos dos números. ¿Por qué la operación con estos dos? Porque este número se encuentra separado de esta otra operación por medio de la coma. Por lo tanto, solamente vamos a tomar estos dos números, de donde vamos a obtener que menos 2 más 4 nos va a dar como resultado más 2.
Por lo tanto, el vértice 1 del eje menor nos va a quedar con la coordenada 3, más 2. Bien, a continuación determinemos ahora el vértice número 2 del eje menor. Para ello vamos a utilizar la fórmula donde dice que h, k menos b. En esta fórmula vamos a reemplazar el valor de h, el valor de k y el valor de b. Veamos cómo llevar a cabo el reemplazamiento. Bien, entonces para encontrar el valor de b2, hacemos lo siguiente. Anotamos h, pero h toma el valor de 3, valor que encontramos en la coordenada del centro. Anotamos 3 y enseguida la coma. Enseguida de la coma nos pide el valor de la letra k. K también la tomamos de la coordenada del centro y en este ejemplo tiene el valor de menos 2. Enseguida vamos a restar, anotamos el signo de menos, el valor de b, pero b tiene el valor de 4, por lo que al final anotamos 4. Bien, para poder determinar la coordenada del segundo vértice, debemos de considerar solamente la operación con estos dos números, por lo que tenemos menos 2 y menos 4, números que tienen el mismo signo y números que debemos de sumar. Por lo tanto, menos 2 y menos 4 nos va a dar como resultado menos 6. El primer número se va a mantener ya con el valor de 3, mientras que de estos dos números vamos a obtener el resultado de la operación. En este caso nos va a quedar que el vértice número 2 tiene la coordenada 3, menos 6. Pues bien, hasta aquí ya tenemos determinada la ecuación ordinaria y cada uno de los elementos que componen la elipse. Por lo tanto, con esta información podemos pasar al paso número 6, en donde vamos a elaborar la gráfica de la elipse. Veamos. Gráfica. Es muy conveniente ir anotando cada uno de los datos que ya conocemos. Por lo tanto, anotamos la coordenada del centro, 3, menos 2. Es importante tener dibujado ya el plano cartesiano. Bien, ubiquemos entonces primero la coordenada del centro, 3, menos 2. Por lo tanto, a partir del 0, a partir del origen del plano cartesiano, primero nos vamos a desplazar hacia la derecha 3 divisiones, 1, 2 y 3. Enseguida, como el segundo número es menos 2, ahora nos vamos a mover hacia abajo 2 divisiones, menos 1 y menos 2, quedando ubicado aquí el centro de la elipse. A continuación, pues vamos ahora a ubicar el vértice 1, coordenada 8, menos 2. Por lo tanto, a partir del origen, nos vamos a mover hacia la derecha 8 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Enseguida, como el segundo número es negativo, pues nos vamos a recorrer hacia abajo 2 divisiones, menos 1 y menos 2, quedando entonces aquí la ubicación del vértice número 1. Enseguida vamos a ubicar el vértice número 2, coordenada menos 2, menos 2. Por lo tanto, a partir del 0 del plano cartesiano, primero nos vamos a mover hacia la izquierda 2 divisiones, menos 1 y menos 2. Seguido de esto nos vamos a recorrer verticalmente hacia abajo también 2 divisiones, menos 1 y menos 2, quedando por lo tanto ubicado aquí el segundo vértice del eje mayor. Recordemos que la línea que va del vértice 1 hasta el vértice 2, esta línea recibe el nombre del eje mayor. Dicho eje también pasa por el centro de la elipse. Bien, continuemos.
Ahora vamos a ubicar el foco 1, coordenada 6, menos 2. Por lo tanto, a partir del origen del plano cartesiano, primero nos vamos a desplazar hacia la derecha 6 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seguido de esto, ahora nos vamos a desplazar verticalmente hacia abajo 2 divisiones, menos 1 y menos 2, quedando entonces aquí la ubicación del foco número 1. Enseguida vamos a ubicar ahora el foco número 2, coordenada 0, menos 2. Como el primer valor corresponde a x y tiene el valor de 0, pues no nos vamos a mover ni a la derecha ni a la izquierda, sino que nos vamos a mantener en la división 0. Como el segundo número es menos 2, nos vamos a desplazar hacia la parte inferior verticalmente 2 divisiones, menos 1 y menos 2. Por lo tanto, aquí quedará ubicado el foco número 2. Bien, ya tenemos entonces el vértice 1, el foco 1, el centro de la elipse, el foco 2 y el vértice 2. Y al mismo tiempo sabemos ya la posición del eje mayor. Bien, continuemos y ahora vamos a determinar, más bien a verificar la medida del eje mayor. Como ya lo comentamos, el eje mayor es la línea que va del vértice 1 hasta el vértice 2. Y esta línea debe de tener una medida igual a 10. Por lo tanto, si contamos cuántas divisiones tenemos entre el vértice 1 y el vértice 2, debemos de tener 10 divisiones. Veamos, revisemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Efectivamente, la medida del eje mayor es igual a 10. Bien, a continuación, entonces ya definimos el eje mayor y entonces ahora vamos a determinar el eje menor. Recordemos que el eje menor es también una segunda línea que pasa por el centro, pero esta línea se encuentra formando un ángulo de 90 grados con el eje mayor. Es decir, esta línea que atraviesa también a la elipse es la línea conocida como el eje menor y quedará perpendicular al eje mayor. Y por lo tanto el eje menor debe tener una medida igual a 8. El eje menor va del vértice superior hasta el vértice inferior, por lo que si contamos la cantidad de divisiones entre ambas coordenadas, debemos de tener una medida igual a 8. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Efectivamente, entonces, el eje menor tiene una medida igual a 8. Bien, por lo tanto, el eje menor queda determinada ya su posición y su medida. Enseguida, ahora vamos a determinar la distancia focal. La distancia focal, como ya lo comentamos, es la distancia que hay entre el foco 1 y el foco 2. Dicha distancia debe tener una medida igual a 6. Vamos a revisar, contando las divisiones entre ambos focos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Efectivamente, la distancia entre foco y foco tiene una medida igual a 6. Bien, a continuación pues vamos a determinar la medida de cada uno de los lados rectos. Recordemos que existen dos líneas más paralelas al eje menor y una del lado derecho y la otra del lado izquierdo. Estas líneas pasan por cada uno de los focos, tanto por el foco número 1 como por el foco número 2. Estas líneas reciben el nombre de lado recto y deben de quedar perpendiculares al eje mayor, es decir, también formando
ángulo de 90 grados. Pues bien, cada uno de estos lados rectos debe tener una medida total de 6.4, medida que podemos contar de esta coordenada hasta la coordenada que se encuentra en la parte inferior. Si contamos qué medida tenemos de aquí a acá, debemos de tener la medida de 6.4. Bien, ahora bien, esta medida de 6.4 la dividimos mitad y mitad. Es decir, del eje mayor hacia arriba vamos a tener la mitad de 6.4, es decir, 3.2. Mientras que la otra mitad la vamos a contar del eje mayor hacia la parte inferior, también igual a 3.2. Bien, de esta manera pues determinamos tanto la medida del lado recto, así como la posición de cada uno de ellos. Por lo tanto, de esta manera ya ubicamos el lado recto del foco 1 y el lado recto del foco 2. Vamos ahora a determinar el vértice número 1, vértices que forman parte del eje menor. Vértice número 1, coordenada 3, más 2. Como es una coordenada a partir del 0 del plano cartesiano, primero nos vamos a mover 3 divisiones a la derecha. 1, 2 y 3. Como el segundo número de la coordenada es más 2, pues esto nos indica que nos vamos a desplazar hacia arriba 2 divisiones, 1 y 2. Por lo tanto, aquí va a quedar ubicado el vértice número 1 del eje menor. Ahora vamos a ubicar el vértice número 2, coordenada 3, menos 6. Por lo tanto, nuevamente a partir del origen, primero nos vamos a mover hacia la derecha 3 divisiones. 1, 2 y 3. A continuación, como el segundo número es 6 negativo, pues nos vamos a desplazar verticalmente hacia abajo 6 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quedando entonces ubicado aquí el segundo vértice del eje menor. Pues bien, una vez que ya tenemos ubicadas esta coordenada, la coordenada del vértice 1, esta otra coordenada, la coordenada del vértice 2 del eje menor, esta coordenada más, la coordenada del vértice 2 del eje mayor, esta coordenada y la coordenada del eje menor, pues ahora con mucho cuidado y a pulso vamos a ir uniendo cada una de estas coordenadas dándole la curvatura necesaria para poder obtener como resultado final la elipse. Pues bien, de esta manera hemos terminado este video. Yo te agradezco haberme acompañado y te espero en los próximos videos. Te mando un saludo. Bye.